Ujú. Bueno, aquí estamos, Marvin, ya casi 100 conectados esperándolo. Quise empezar antes, ya llevo media hora porque quería poner un pequeño contexto ahí, pero me quedé en la introducción. Yo sabía que media hora no iba a ser suficiente para toda la exposición que iba a hacer sobre Irán, pero bueno, usted visitó Irán, Marvin, en su gira en Rusia, No, fíjate cercano que al mundo musulmán. no, pero sí tenía muchos amigos iraníes y en la materia de historia de la religión, el trabajo final, el easy paper que había que hacer, lo hice sobre el Islam. Entonces me mudé a Tayikistán para hacer allí el trabajo, para convivir con los imanes y visitar las mezquitas y vivir la cultura musulmana, porque acuérdate que nosotros aquí tenemos una cultura cristiana. Es decir, más allá de que alguien pueda profesar o no el catolicismo, si te fijas en El Salvador, las vacaciones están vinculadas a actividades católicas. Es decir, la vacación de Semana Santa, la vacación de agosto, la vacación de diciembre, son fiestas católicas, aunque tú no seas católico, forzosamente vas a las vacaciones en estas fechas. Entonces, a todo eso, Somos incluso cristianos culturales. somos cristianos culturales, a eso se le llama ser cristiano cultural. Yo soy cristiano cultural. Las tradiciones de lo dulce de esta época, incluso el Día de la Cruz, que no es una fiesta católica, pero que tiene que ver con el hecho del inicio de la temporada de los frutos, ¿no? Y que sí tiene que ver con Cipetotec, que era un ídolo de los indígenas, y que los indígenas tenían sus rituales también de la siembra para pedir por buena cosecha, por buenas lluvias. Entonces todo eso está mezclado. Entonces una de las cosas que hice, que me mudé a Tayikistán, que es un país musulmán, era conocer esa cultura musulmana, que tiene que ver con la comida, tiene que ver con, aunque te parezca raro, con el nomadismo, los nómadas, tiene que ver con el zoroastrismo, que allá, por ejemplo, hay todavía seguidores o practicantes del zoroastrismo. Incluso en Irán hay, así como tú estabas mostrando, iglesias cristianas, hay también iglesias del zoroastrismo, que el zoroastrismo es la religión más antigua de la humanidad, es la primera religión. Y tenían su Biblia o su libro sagrado, que es los Avesta. Y lo interesante es que los Avesta se componen el antiguo Avesta y el nuevo Avesta. Y muchas de las cosas que encontrás en la Biblia están escritas mucho tiempo antes en el Avesta. El diluvio universal, por ejemplo, y también el tema de cómo encontrar agua, el tema de los castigos. Allí encontrás el primer código de leyes que se le conoce como el Código Hammurabi, que que todavía en algunas partes de Irán se practica. Hay que hablar que Irán, Irak, toda esa zona era Mesopotamia, que va a ser donde nace la civilización humana. Entonces, por supuesto que para mí como culturólogo era un tema importante y, por decirte algo, los tadjikos son persas, son primos de los iranios o de los iraníes, ¿no? Entonces, acordate que Irán es el nombre moderno, pero Irán hasta hace 150 años se llamaba Persia. O sea que en este caso los Reyes Magos venían de Irán, eran del zoroastrismo. Venían de Mesopotamia, exactamente, que es el oriente. Si te acordás, se dice que venían del oriente. Entonces es Mesopotamia. Debemos de entender que Siria, Irak, Irán, toda esa parte, ¿no? Por supuesto que es de estudiarla. Y en ese sentido, sí, lo que he estudiado es el Islam. Mi trabajo final fue sobre el Islam. Así es que
he tenido muchos amigos iraníes y sirios en Moscú y tengo varios elementos para poder tener una idea de qué es lo que está pasando y poder entender esto que se llama, fíjate, particularismo histórico, que es una de las cosas bien importantes para entender las civilizaciones. Para el caso, yo muchas veces pienso que el salvadoreño, por su bajo nivel educativo, no entiende que nosotros somos una nación de 3.000 años de antigüedad. Fíjate, porque estamos hablando de los lencas y estamos hablando de los nahuas, que los nahuas descienden de los mayas, que vienen desde México, los pipiles conquistan a los nahuas y forman esa unión nahua-pipil. Entonces, allí estás hablando de miles de años de antigüedad que los vas viendo cuando empezás a ver nuestra manera de vida. No solo son, digamos, los 200 años de república, ni los 300 años de coloniaje español, sino que también tenés que incluir, y muchas veces no lo hacemos, incluir los 3.000 años de antigüedad de las civilizaciones precolombinas. Entonces, Irán, fíjate bien, es una nación de 6.000 años de antigüedad. Ese país que estás viendo ahí, en el que hoy es protagonista de todo lo que está pasando, tiene 6.000 años de antigüedad. Entonces vos no lo podés atacar, no podés hacer una guerra con Persia si antes no entendés su particularismo histórico, que te voy a decir. Irán es un búnker natural, es montañas, es subterráneos. Y los ayatolás han hecho todo un sistema para defensa y para producción militar en esos túneles, en esos búnkeres naturales. Entonces, eso es lo que hace que sea imposible que Estados Unidos desembarque tropas ahí, porque saben que van a ir a un Vietnam. Y eso, pues, eso es lo que de entrada te dice que la única manera que vas a quitar ese régimen ahí es que desembarques tropas. Ahora bien, ¿quién va a desembarcar tropas ahí? Entonces, y el que ellos tengan ese búnker natural les permite aguantar mucho tiempo la guerra, fíjate. Les permite, o sea, Estados Unidos ha hablado, bueno, Donald Trump ha hablado de que puede durar un mes esta situación, pero los iraníes pueden soportar más tiempo. Y si te fijas, en lo que hemos estado viendo es, en los reportes militares, Irán está utilizando su arsenal viejo, o sea, no ha sacado su arsenal nuevo. Entonces, sin embargo, ahí vemos que un misil que lanza Donald Trump o Benjamín Netanyahu les cuesta entre 1 millón a 4 millones. Y los drones que está lanzando Irán cuestan entre 50.000 a 100.000 dólares. Ahí estás viendo la gran diferencia, que también es importante en una guerra. ¿Qué es lo que vas a gastar? Así es que, pues, no sé qué es lo que quisiera saber en específico. Bueno, agregar un comentario rapidísimo. Enrique Dussel habla de las grandes civilizaciones fundadoras. China es una, Mesopotamia, hoy tenemos ahí a Irán en ese caso. Tenemos aquí en América los mayas, los incas también, son pilares civilizatorios fundacionales, eso. Marvin, los toltecas y el lado del norte también. Ah, claro. ¿Cómo podemos entender de que el primer ataque que Israel y Estados Unidos hagan no es contra las bases donde se supone que se está teniendo armamento para hacer el arma nuclear, sino que es bombardear una escuela de niñas donde asesinan a casi 200 infantas? ¿Cómo podemos entender esto dentro de la lógica de que se supone que van a liberar a las mujeres de Irán?
y lo que hacen es bombardearlas. Mira, es crear terror. Es crear terror. Buscan eso. Buscan asustar a la gente. Porque lo que querían, o es eso o les falló la información. Acordate que ellos andaban tras la búsqueda de la reunión donde estuvieran los altos mandos militares y de gobierno reunidos. Entonces, de seguro, como vieron en sus radares que ahí había bastante gente, creyeron que allí estaban reunidos el alto mando iraní. Y entonces quizás por eso dispararon. Y fue un error y ellos no lo han reconocido aún. Ellos están hablando de que matan al ayatolá Ali Khamenei y a varios jefes militares, pero no han reconocido que dispararon contra la escuela de niñas. Ya solo eso te dice que a partir del sábado, la primer víctima de esta guerra ha sido la verdad. Entonces eso, yo sugeriría que la gente que sigue esto, que verifique en las, o sea, es decir, vamos a ver, tú puedes consumir la prensa occidental y no hay problema, pero si vas a empezar a opinar sobre este tema, entonces yo recomendaría que compares lo que dice la prensa occidental con lo que dicen otras fuentes, que es necesario leerlas, porque si solo vas a repetir lo que dice la prensa occidental, incluso no sé si ya te diste cuenta que Grok, la inteligencia artificial de X, está ocultando información, está tergiversando información, está negando acciones. Entonces, yo creería que o fue por generar terror o fue una equivocación de sus radares que le dijeron, aquí está reunido el alto mando, disparen. Pero era una escuela de niñas. Porque si te fijas, la siguiente acción que hacen y que sí la reconocen es la muerte de el ayatolá Ali Khamenei, junto con otros jefes militares y políticos que estaban reunidos y que los asesinaron. Entonces, da que pensar que buscando esas reuniones de altos dirigentes iraníes, cometieron el error en la escuela. Ahora, hay otra cosa que sucedió ayer, y era que estaba reunido el Consejo de Expertos. Así se le llama en el derecho canónico islámico chiita al colegio cardenalicio. ¿Te has fijado que cuando van a nombrar un nuevo papa se reúnen los cardenales y de ahí sale, que le llaman cónclave, y de ahí sale el nuevo papa? Bueno, pues en el caso del derecho canónico chiita, se le llama consejo de expertos, que son ancianos de 80 años, la mayoría, que estaban reunidos para designar al nuevo ayatolá, y también sufrieron un bombardeo donde estaban reunidos. Y te estoy diciendo que estaban, o sea, bombardearon a ancianos, ¿no? Porque la mayoría de este consejo de expertos son ancianos. Porque la muerte del ayatolá Ali Khamenei estableció que ante su ausencia el país lo maneja un triunvirato que está conformado por el presidente del órgano judicial, el presidente del país y un ayatolá temporal. Entonces, mientras se elige en este consejo de expertos al líder supremo, que es el que ha fallecido. Entonces, lo interesante de esto es que Irán lleva años preparándose para esta situación, porque yo no sé si tú sabes, haciendo un poco de historia, cuando la revolución islámica triunfa, y en este caso era el ayatolá, el que ya falleció, Ali Khamenei, Ali, es que se parecen los nombres. Todos como que tienen el fin, pero sí, claro, antes de porque operó, el que está actual operó como presidente del 81 al 85 y el que antes había otro. Es Ali Khamenei y el fundador, el líder de la revolución, el que hace la revolución en 1979, es
Khomeini, Ali Khomeini. Entonces, bueno, cuando gana la revolución islámica que derroca al Shah de Irán, esta revolución gana contra Estados Unidos y contra Rusia, ¿sabes? Que en aquella época era la Unión Soviética. Entonces se vieron aislados y el que hace la guerra es Irak. Si te acordás, Saddam Hussein le hace la guerra en el 80, al año siguiente. Y los iraníes logran contener la guerra contra Saddam Hussein sin ninguna experiencia militar, ¿sabías? Sí. Entonces, y logran contener la guerra. Entonces, eso es necesario estudiarlo porque va a ser bien difícil que el plan de los Estados... es que mira, hay otra cosa también que creo que hay que decirlo. Yo no creo que hay que hablar de Estados Unidos y de Israel en esto. Hay que hablar de Donald Trump y de Benjamín Netanyahu. Así es que yo voy a pasar a referirme a ellos dos como los responsables y los causantes de esta situación, porque no son los estadounidenses. Si tú te fijas, solo un 27% aprueba lo que Donald Trump está haciendo de invadir Irán. Entonces no puedes decir que es los Estados Unidos, es Donald Trump que tiene el poder y que cree que puede hacer lo que está haciendo. Claro. Y Benjamín Netanyahu, que tiene elecciones en octubre y que la ley israelí dice que mientras haya un conflicto él no puede ser procesado. Benjamín Netanyahu tiene 10 casos de corrupción que lo están esperando, que no pueden ser procesados porque él mantiene una guerra, se mete en otra guerra, claro. Porque la ley dice que mientras él esté en guerra no lo pueden procesar. Vaya, Marvin, ordenémonos nada más un poquito para seguir la línea, porque están lo de la muerte del ayatolá, lo del martirio, lo que significa. Quiero mostrarle este tweet y que reaccionemos y que a partir de ahí empecemos a hilar todo lo demás. Mire, tendrá que ver lo de Epstein. Nos dice este usuario, qué caro le salió al mundo descubrir que millonarios abusaban de menores de edad en una isla. Ahora nadie habla de los archivos Epstein, Marvin. Sumémosle ahora lo que usted dice de que en Israel, si Israel está en una guerra o está en un problema como el que está hoy, como que se suspenden elecciones o el primer ministro puede seguir operando o no lo pueden procesar porque el país está en emergencia. Tenemos dos situaciones acá que podrían estar influyendo, Marvin, en este ataque de Israel y de Trump y Netanyahu a Irán. Ya no se habló de Epstein, ya no se habla de los casos de corrupción de Netanyahu. ¿Hay algo más acá? Sí, lo que sucede es que, mira, ¿cuáles son los objetivos de la invasión a Irán? ¿Cuáles son? Por ejemplo, claro, instalar la democracia, sí, salvar a las mujeres, evitar que Irán tenga una bomba nuclear. Cambio de régimen. Si te fijas, Donald Trump ha dicho muchas cosas, pero no hay un objetivo claro. Y es sorprendente porque Donald Trump, oye bien, Donald Trump hizo campaña criticando a Barack Obama porque Barack Obama iba a invadir Irán para ganar las elecciones. Y hay toda una hemeroteca de Donald Trump criticando a Barack Obama de que iba a haber una guerra porque eso le beneficiaba electoralmente a él. Y eso lo hace, decía Trump, Barack Obama, porque es incapaz de lograr un acuerdo con Irán. Eso quiere decir que él es una persona débil y que no sabe cómo negociar. Bueno, pues finalmente Barack Obama nunca atacó a Irán y fue el que logró el acuerdo el acuerdo nuclear, si te acordás, entre Estados Unidos e Irán. Y hay una situación extraña. Donald Trump hizo campaña de que nunca iba a atacar Irán. El vicepresidente dijo hace poco de que una guerra con Irán para Estados Unidos era muy costosa, que era inútil meterse en una situación como esa. Pero hoy de repente cambian.
hoy dice que Irán, y se han centrado ya en lo último, que Irán no debe de tener una arma nuclear. El problema es que también en la hemeroteca, desde hace 30 años, Benjamín Netanyahu viene diciendo que Irán ya está a punto de tener una bomba nuclear. Ya le falta poco para tenerla. Y lleva 30 años diciendo eso. Hay una secuencia de Netanyahu diciendo eso. Entonces, en ese sentido, teniendo en cuenta que hay intereses bien personales de Donald Trump y de Benjamín Netanyahu, sí, vaya, ahí lo tenés, fíjate, él ya es 30 años diciendo, si querés oigámoslo, porque lleva 30 años diciendo, ya, tiene oigamos. La bomba. Bueno, acá lo tienen en francés, pero aquí dicen 1995, Irán está solo unas semanas de crear una bomba nuclear. 2006, Irán está solo unos días de crear una bomba nuclear. 2012, Irán está solo unas semanas de crear una bomba nuclear. 2015, Irán está solo unos días de crear una bomba nuclear. 2018, Irán está solo a unas semanas de crear una bomba nuclear. 2025, Irán está solo unos días de crear una bomba nuclear. Bueno, y aquí están las declaraciones. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having for an atom bomb. Bueno, tiene sonido, lo vamos a dejar hasta ahí, no vaya a ser que nos, por derechos de autor, no. Pero es lo que decía, tiene 30 años diciendo, que ya está la bomba. Otra cosa, el año pasado, Donald Trump dejó ir una bomba en Irán y dijo de que había destruido su capacidad nuclear. Correcto. Entonces, ¿cómo es que la tiene otra vez? Entonces, entonces allí hay una situación en la que muy difícilmente se le puede creer a Donald Trump y a Benjamín Netanyahu eso. O sea, han mentido tanto, ellos son criminales, o sea, Benjamín Netanyahu tiene una orden de captura internacional y se anda paseando por todos lados y nadie lo detiene. Y Donald Trump ha sido condenado por 34 delitos que no lo hicieron meterlo preso ni que pagara porque fue electo presidente. Entonces, ¿cómo es que destruyó el arma nuclear, la capacidad nuclear de Irán el año pasado y hoy dice que la tiene? Entonces, dos cosas, o mintió el año pasado Donald Trump o está mintiendo ahorita. Entonces, eso es lo que hace que te fijes que, por ejemplo, Gran Bretaña y Francia y varios países hayan decidido no meterse en eso ahorita y dejar solo a Estados Unidos y a Israel para eso. España en este caso, porque Francia ya amenazó con el arma nuclear, ¿verdad? Pero sí, España, bueno, pero la cuestión es de que no se ve que se meta, porque lo que va a pasar, y esto creo que es la estrategia de Irán, es alargar la guerra. Que eso es otra de las cosas que va a afectarle a Donald Trump. Porque Donald Trump dice que va a durar un mes. Y si te fijas, ya el barril de petróleo llegó hoy a $82. Y dicen los expertos en esto que va a haber, el barril del petróleo va a llegar a $100. Entonces Irán ya dijo que va a cerrar el estrecho de Hormuz, que es donde pasa el 20% del petróleo, y Qatar anunció hoy que ya no va a producir gas, porque dice que tiene miedo que su planta produciendo gas sea atacada por Irán, y eso si llega a estallar eso va a ser como una bomba nuclear, si estalla toda esa producción de gas. Entonces todo eso va a hacer que suba el precio del gas también. Entonces, lo que en el caso de nosotros en El Salvador, lo que puedo decirte es que lo que tenemos que hacer es ahorrar dinero porque viene una situación económica complicada.
Eso es lo que puede llegar a suceder, porque acuérdate que nosotros todo lo traemos de fuera, no producimos absolutamente nada y entonces todo lo que viene de fuera va a ser más caro. Solo mira, el día de hoy de manera rara ha subido la gasolina en El Salvador. De manera lo vi. Entonces, bueno, no tendría por qué haber subido, pero digamos de que ha subido. Pero lo que quiere decir que si esto continúa así, el otro anuncio de precios de petróleo, de gasolina en El Salvador, va a ser al alza también. Marvin, pareciera ser que el asesinato del ayatolá lo que buscaba era dividir al país. Me imagino que tenía la intención de decir, bueno, lo asesinamos y va a haber un quiebre del ejército, y si no hay un quiebre del ejército van a haber protestas masivas celebrando de que ya liberamos a las mujeres, de que ya todos son libres y pueden hacer lo que quieran en el país. Convertimos esto en otro Afganistán, en otro Irak, y ya con un ejército quebrado y con la gente en las calles tenemos el respaldo que necesitamos. Lo que pasa es que en este caso, Marvin, dentro del mundo musulmán y sobre todo en esta corriente que se profesa en la mayoría, el 85% de la población en Irak, que es el chiismo, lo del martirologio es una cuestión que está muy arraigada dentro de su cultura. 1400 años del martirologio, es decir, en este caso, para que nosotros lo entendamos como cristianos culturales y para los cristianos practicantes católicos, al ayatolá Khomeini lo elevaron a los altares, Marvin. Bueno, vamos a hacer aquí un análisis bastante objetivo en esto que está mencionando. Vaya, mira, yo como liberal democrático y como una persona que cree en la secularización del Estado y que también soy laico, yo no puedo estar de acuerdo con un Estado teocrático. Tampoco con lo mismo opino yo también. Tampoco con una monarquía. Entonces, el punto es de que el ayatolá Ali Khamenei para muchos era un dictador porque él había ordenado fusilar gente, matar gente, opositores políticos, pues era, para mucha gente me imagino que debe estar contenta que lo hayan matado, principalmente a la diáspora iraní. La diáspora iraní no estaba como muy de acuerdo con la forma ortodoxa, conservadora, fanática en la que se gobierna Irán. Y efectivamente hay problemas económicos y hay una juventud, escucha bien, una juventud educada que quiere vivir en un país distinto. Pues el problema, cuando vos hablas con los iraníes, el problema no es la religión, el problema es la gente religiosa. Si puedo plantearte cómo los iraníes ven eso. Decir que las mujeres allá están sometidas, pues bueno, yo te voy a decir, las mujeres tienen acceso a la educación y hay mucha mujer educada. Bueno, acá tenemos esta nota de Forbes, 70% de las estudiantes en ciencia e ingeniería de Irán son mujeres, para dejar un dato, y yo lo corroboré con otra fuente. Yo te voy a decir otra cosa más interesante. En el derecho canónico hay 80,000, fíjate bien, mujeres expertas en derecho religioso y que te estoy hablando de altos cargos dentro de la iglesia, de la religión musulmana, de esta corriente chiita. Entonces, el tema del velo, no se puede decir, fíjate, si las mujeres lo usan por obligación o lo usan porque ellas quieren, porque es obligatorio usarlo. Pero hay mujeres que lo usan sin ningún problema. Habría que quitar la prohibición, de que sea el velo obligatorio para saber cuántas lo usan por obligación y porque quieren. No hay un dato en Irán de que las mujeres estén obligadas a usar, que lo usen por obligación y que se sientan martirizadas por eso, por usar el velo. Pasa que en este caso
Pasa que en este caso quizás se confunde que ocupan el burka y que en Irán también se ocupa burka, como en Afganistán o como en Arabia Saudí. Lo que sucede es que ese problema pasa en todos los países musulmanes. Vaya, por ejemplo, en Irán la mujer sí puede manejar, no hay ningún problema de conducir, pero en Arabia Saudita hasta hace poco se les permitió que pudieran manejar. El problema del velo lo tiene también Marruecos, por mencionarte otro país. Y en casi la mayoría de países musulmanes, el velo es como parte de esa misma cultura, como lo ves, por ejemplo, en nuestro país, que hay mujeres dentro de algunas iglesias no católicas, precisamente las evangélicas y pentecostales, que usan ropa larga, para el caso, ¿no? Entonces, hay muchas iglesias que con esa idea de la doctrina de la prosperidad llegan con traje y con saco y bien vestidos y en carros caros al culto del domingo, pues. Entonces, y lo hacen así porque como entre más dinero tengas es porque Dios te ha bendecido. Entonces, vuelvo a repetirte, cuando yo he estado en países musulmanes, he llegado a entender que el problema no es la religión, es la gente religiosa. Porque igual te encontrás mujeres con muy buen sentido del humor. Sí, una cosa que tienen es que no les gusta mostrarse frente a desconocidos o frente a hombres, e incluso a desconocidos mujeres. Y tienen un problema recuerdo un dato muy interesante, porque una vez propuse de tomarnos una foto con los amigos musulmanes que tenía, y las mujeres no quisieron porque no querían aparecer en una fotografía. Tienen como esa situación de la fotografía que a mí me llamó mucho la atención, pero bueno, pero es parte de la digamos, de la cultura. Como nosotros podemos tener también cosas en la cultura por la cuestión cristiana. Ellos no comen cerdo, para el caso, y nosotros aquí comemos cerdo. Es decir, no está prohibido pues comer cerdo, pues, pero para ellos sí está prohibido comer cerdo. Y aquí hay otra cuestión. El argumento, fíjate, de derecho internacional, ya que vi que pusiste ahí lo de los chiíes, el argumento para que haya una invasión de un país a otro es que son dos, ¿no? Uno es que en defensa propia, es decir, Irán lo que está haciendo es defendiéndose. Eso es porque a él lo han atacado, él tiene derecho a defenderse. Así dice la ONU, así dice la Carta de Naciones Unidas y así lo establece el derecho internacional. Y lo otro es un ataque preventivo, que es lo que está alegando Benjamín Netanyahu y Donald Trump, que han atacado a Irán porque peligraba a Estados Unidos. Y aquí hay otro dato que se les olvida cuando se habla de ese argumento. Tú sabes quiénes son los que han hecho todos los atentados en Europa, incluso los atentados de las Torres Gemelas, cuando se han hecho atentados terroristas en nombre de la religión musulmana o en nombre de Alá, o la yihad, o el tema de la inmolación, que van y se estallan. Son los sunitas, claro, no los chiitas. Irán es chiita. Entonces, no has visto iraníes, chiitas, involucrados en atentados en Europa y en Estados Unidos. Son los sunitas. Entonces, de alguna manera, ahora bien, que decir que Irán apoya a grupos terroristas, bueno, eso es cierto, apoya a Hezbollah, apoya a Hamas y apoya a los huitíes en Yemen. Pero ojo, pero también lo hace Qatar. También lo hace Qatar. ¿Y quién creó a Al Qaeda, a Osama Bin Laden? ¿No fue Arabia Saudita, pues? Entonces, es decir, no solo es Irán que lo hace, y no veo que estés invadiendo Qatar. Es más, Qatar le acaba de regalar un avión a Donald Trump, ¿verdad? No sé si de $200 millones o no sé cuánto, ¿no? Entonces, Marvin, me gustaría que escucháramos este videíto que dura 2 minutos
que está relacionado con esto que venimos hablando de estas cuestiones arraigadas culturales que tienen en Irán. Están reportando ataques a otras ciudades en Oriente Medio. Analicemos también este objetivo de Estados Unidos y de Israel de echar abajo el régimen de los ayatolás. ¿Esto puede ser posible? Es muy difícil porque el régimen de los ayatolás no nace de un golpe de Estado, no nace de una potencia extranjera. Es decir, el Islam en su versión chií duodecimana, están esperando al 12 imam que traerá la felicidad en la tierra y será el enviado de Dios. Es la concepción de esa rama del chiismo, tiene siglos de presencia muy profunda en la sociedad iraní. Entonces, destruir un poder político que emana de una raíz cultural muy profunda es extremadamente difícil. Es decir, no es casualidad que no fueron las izquierdas ni los republicanos laicos los que dirigieron la revolución iraní el año 79, 80, que es una revolución antiimperialista, anti-norteamericana y antibritánica. Entonces, es una utopía muy peligrosa para los norteamericanos, los británicos y los israelíes, no negociar, no llegar a la paz con un régimen que tiene una profunda base interna, base social, cultural, popular y religiosa, porque además se produce un fenómeno, y es que el sentimiento nacional iraní profundo, 3.000 años de Estado, va a hacer que los opositores también, no entregados a Israel y a las potencias extranjeras, pero los opositores internos van a cerrar filas con el gobierno y con la revolución islámica para defender su país. De manera que los norteamericanos es posible que encuentren el resultado contrario al que buscan. Podrán matar un montón de gente, pero erradicar una civilización como la iraní, que es lo que suelen decir las autoridades norteamericanas cuando amenazan con mandar a la edad de piedra, es lo que les gusta mucho decir eso a los norteamericanos. En el caso iraní, primero sería una inmensa tragedia para la humanidad entera, y segundo es algo imposible. No se puede hacer desde el aire, desde el cielo, y si no quieren negociar y buscan la guerra, es posible que no la vayan a ganar como en otras ocasiones. Es correcto. Es correcto. No te oigo. Esto tiene que ver con esa cuestión que dijimos, para que esperaban que asesinando al ayatolá se sublevaran y que hubiera un resquebrajamiento, pero son cuestiones culturales más. Vuelvo a insistir, habrá gente que está contenta que hayan matado al ayatolá porque muchos lo consideran un dictador. Vamos, y lo es, porque es un estado teocrático. Yo comentaba con Franklin ayer de que en el debate que surgió aquí cuando se decía de poner a leer la Biblia en las escuelas, porque mucha gente cree que leyendo la Biblia en las escuelas todos los salvadoreños se van a volver por arte de magia buenas personas, cuando eso tiene que ver, el salvadoreño es sinvergüenza y es malo por la pobreza. Entonces primero resolver el tema de la pobreza, el tema de las necesidades básicas, para que no sea sinvergüenza y sea vivián y sea malo, porque generalmente por eso es lo que lleva al salvadoreño a la maldad, la situación de necesidades y de carencias. Y en la escuela ayudarle a que pueda superar eso. Pero si crees que solo poniéndole a leer la Biblia vas a mejorar a la gente, pues eso más que una utopía es una quimera. Porque en Irán se lee la Biblia, ¿sabías? En este caso el Antiguo Testamento, porque el Corán contiene el Antiguo Testamento, porque acordate que el Islam y el cristianismo son hijos del judaísmo. Entonces son estas religiones judaica, cristiano, musulmanas que tienen a la base el Antiguo Testamento. Y te topas, por ejemplo, cuando revisas el Corán, que para la Biblia cristiana, el que se va a sacrificar a Abraham es Isaac, pero en el Corán el que va a sacrificar a Abraham es Ismael. Entonces, si te fijas allí, hay el mismo hecho con dos protagonistas distintos, lo cual es interesante porque te vas a topar también en la Biblia con a veces dos versiones distintas de un hecho en la misma Biblia. El caso de Judas Iscariote. Mateo dice que se ahorcó, pero en Hechos de los Apóstoles, Pedro, narrando, dice que se cae en un barranco y se destripa todo. Entonces, ¿cómo es que un hecho tan importante, que es la muerte de Judas, haya dos versiones en el mismo libro? Claro. En Marcos dice que las mujeres vieron a Jesús
que no estaba en la tumba, se callaron y no dijeron nada. Pero en otros evangelios dice que hubo. Que salió a todos. Claro. Entonces hay como versiones que son, por eso vuelvo a insistir, no es la religión el problema, son las personas religiosas las que hacen este conflicto. Entonces, si te fijas, si yo veo que están atacando a mi país, un país con una civilización, que es parte de una civilización, la primera de la humanidad, pues aunque yo sea opositor al gobierno, me callo porque me voy a ver como traidor a la patria. Y es que hay otro problema bien complicado de Trump y de Netanyahu, es al que quieren poner, ya sabes a quién quieren, es decir, quieren quitar, pues sí, al Shah quieren poner. Por eso, quieren quitar a los ayatolás y poner al hijo del Shah de Irán, a Pavel, ¿cómo se llama? Pavel, pues, ¿no? Una cosa así. Que es un muchacho que desde los 9 años se va de Irán y bueno, nunca ha vivido ahí prácticamente. Entonces, y cuando vos hablas con los iraníes, que si lo que quieren es quitar una teocracia para poner una monarquía, pues te dicen que no. Entonces, Pahlavi, Reza Pahlavi, ya el nombre de él, Reza Pahlavi, el hijo del Shah, es la versión de Corina Machado, ¿me entiendes? O sea, un tipo que Reza Pahlavi dice que las bombas que están cayendo sobre Irán son humanitarias, porque lo que están haciendo es cambiando el régimen, pero no lo van a lograr. Eso es completamente cierto. Y lo que peligra aquí son dos cosas: que la guerra se alargue, y eso va a ser la derrota electoral de Donald Trump, y va a ser una situación económica complicada para nosotros, por ejemplo, el caso de El Salvador. Entonces yo no puedo estar de acuerdo con que Donald Trump y Benjamín Netanyahu nos lleven a una situación económica complicada a nosotros los salvadoreños. Bueno, aquí está Reza Pahlavi, calificó el ataque a Irán como una intervención humanitaria. Sí, el hijo del derrocado Shah instó a los iraníes a volver a las calles y pidió a Trump cautela para proteger a la población civil. Y es interesante en esto. Tú sabes que el abuelo de este muchacho, el primer Shah, era aliado de Hitler. O sea, ¿cómo es que Benjamín Netanyahu, porque sabes que a este señor lo está promoviendo Israel, es el que le hace que lo entrevisten? Es un payaso realmente el señor Reza Pahlavi. Entonces, su abuelo tuvo que abdicar el trono en su hijo, que es el papá de él, el Shah de Irán, que conocimos, derrocado por la Revolución Islámica, porque había sido aliado de Hitler. Entonces, ¿cómo es que hoy Benjamín Netanyahu se le olvida que el abuelo de este señor fue aliado de Hitler? Y si te fijas, la familia de ellos, o sea, Farah Diba, si te acordás que era la esposa del Shah de Irán, que tenía un montón de apariciones en revistas de moda, París, y que era el ejemplo de cómo debe ser una emperatriz. La mamá de este señor tuvo 3 hijos, 2 hermanos de él. ¿Sabes cómo? ¿Sabes que se suicidaron? Se mataron los hermanos de él, y él solo ha quedado. Entonces, es decir, no es una familia ni siquiera cuerda, pues. Entonces, y eso es lo que le ofreces a los iraníes, que le vas a poner a Reza Pahlavi, el Shah de Irán. No, o sea, es que tenés que hablarles que vas a poner una democracia. Y ojo, que el tema de la religión no lo vas a eliminar tan fácilmente, porque es como que digas que aquí en El Salvador un gobierno de corte ateo puede funcionar o va a obtener votos, o un gobierno va a poder prohibir el tema religioso a los salvadoreños. Es más fácil que ese gobierno no quede, o sea, quitado, derrocado, pierden las elecciones. Y si te fijas en el caso de El Salvador, los políticos abusan de eso, de la religión, porque se presentan como religiosos, instrumentos de Dios,
hombres de fe, ungidos por los pastores, bendecidos por los curas. Entonces es una cosa, es una suciedad que han hecho los políticos en el caso nuestro, porque saben lo importante que es la religión. Y claro, si el cura habla mal de mí, es malo, está poseído por el demonio. Pero si el cura habla bien de mí, ese cura es enviado de Dios también. O sea, hay que creerle. Marvin, ya para ir cerrando este tema y meternos con lo de Ulloa y meterle un poco así de prisa, de acelerador. Los bolcheviques, a mi juicio, hicieron bien con lo que hicieron con los Romanov. Se eliminaron un problema de encima para siempre. Ahora en la actualidad en Rusia ya no hay nadie que pide el trono de Irán. O sea, ellos tenían un problema y dijeron, hey, esto puede ser un problema. Si los exiliamos, esto es un problema también a mediano plazo. Fíjate que sí, te voy a contar un dato porque precisamente pasó cuando yo estaba en Rusia, cuando yo vivía en Rusia. Hay un descendiente de los Romanov. Es que vamos a ver, mira, la abuela de los Romanov murió en Finlandia. Sí, en Finlandia, creo. Sí, en Finlandia murió. Porque acuérdate que Finlandia era de Rusia. Entonces ella se mudó para allá y murió en Finlandia. Entonces, hoy que Putin era presidente, la familia Romanov pidió trasladar los restos de la abuela de Nicolás, te iba a decir Nicolás II, te iba a decir que es en ruso, Nicolás II, que era la abuela de él, traerlos para enterrarlos con la familia, porque era la única de la familia que estaba afuera. Entonces tuvo que haber una gran negociación porque Putin lo dejó, fíjate que, y fue un entierro real, porque en San Petersburgo hay una catedral donde se entierra a la familia real, es decir, a la familia del zarismo. Pero el descendiente de los Romanov tuvo que hacer una declaración pública que él venía a enterrar a la parienta, pero renunciaba a reclamar cualquier derecho de sucesión del trono ruso, del imperio ruso. Entonces la familia Romanov ha renunciado a hacer cualquier reclamación dinástica. Y ahora, hay otra cosa que te voy a decir, sí, Nikolai II, pero lo que te quiero decir es otra cosa. Cuando se dice que eso que tú estabas diciendo, de que los bolcheviques hicieron bien en matar a la familia real o fusilarla más bien, fue un hecho revolucionario. Quienes hacen eso primero es la Revolución Francesa. Correcto, a eso iba. Y León Trotsky y Vladimir Ilich Lenin, que son los que toman la decisión, lo hacen inspirados y siguiendo la regla de la Revolución Francesa. Igual pasa con la Revolución Sandinista cuando se quiebran a Somoza. O sea, es parte de una acción revolucionaria, demanda terminar con cualquier rasgo de sucesión, ¿verdad? Eso es claro. No, pues sí, sí, es que es lo que en una revolución como esa es lo que, bueno, Luis XVI decapitado. Sí, entonces los bolcheviques lo que hacen es, León Trotsky le dice a Vladimir Ilich Ulyanov, le dice Lenin, le dice, tenemos que seguir la línea de la Revolución Francesa. Tienen que ser fusilados. Y los fusilan. Claro. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, de Versalles a la guillotina, las 5 horas en las que Luis XVI se preparó para que lo matara la Revolución Francesa. Bueno, en este caso. Vos sabés que Luis XVI le ayudó a Guillot a diseñar la guillotina. No, honestamente no. Sabía que en este caso Robespierre era el encargado de eso. Lo cierto es que todos pasaron por la guillotina. El rey, Guillot y Robespierre, todos pasaron por ahí. En este caso, ya para cerrar esto, Pepe Mujica dijo a propósito de Pinochet tenía que haber muerto de otra manera, a tiros, dice, no como... Claro. Claro. Es Marvin. como
Es como él mató a mucha gente, ¿no? Como Pinochet. No, claro, claro. Bueno, vamos a hacer referencia a esta entrevista, no la vamos a poner porque nos acaba el tiempo, pero pueden ir a escucharla. Félix Ulloa, presidente de El Salvador. Puede haber inocentes entre los 91,000 presos. Una entrevista que dura 20 minutos, cortita, pero bueno, ahí está. Vamos a estar haciendo referencia a esto. Que hay algunas preguntas, Marvin, que le hacen a Ulloa y que, bueno, contrastémoslas un poco con lo que usted nos puede decir acerca de esto. El Salvador, la primera pregunta, ¿El Salvador vive en democracia? ¿Cuáles retrocesos han habido? Pregunta Ulloa haciendo retórica y él dice, habla de los contrapesos que hay, que las elecciones son un contrapeso, no habla de contrapeso institucional, sino que elecciones. La función del régimen de excepción, que el régimen de excepción no encarcela personas que no estén ligadas con estructuras criminales. Que quién dice que se vulneran derechos humanos en las cárceles o en las prisiones, que ahí, bueno, cita a Socorro Jurídico Humanitario, a Cristosal, que nunca han entrado en las cárceles. Habla de la seguridad y que es un milagro. Entonces, aquí yo me pregunto, bueno, Bukele tiene dos formas de hablar de la seguridad. Cuando fue a Estados Unidos y dijo, Dios hizo un milagro, porque nosotros no nos explicamos cómo esto se hizo. Pero también dice, hemos ejecutado un plan y el plan nos ha funcionado. ¿Cómo se podría reaccionar a todo esto, Marvin? Empecemos, si quiere, El Salvador como una democracia. ¿Será una democracia El Salvador, una democracia plena? Bueno, mira, cada vez más le está haciendo difícil a Félix Ulloa explicar qué es lo que está pasando en El Salvador. Vamos a ver, ellos cometen un gran error de decir que el único contrapeso que hay válido es las elecciones. ¿Por qué cometen un error? Porque con el tiempo la gente los va a repudiar de tal manera que ellos van a empezar a hablar de derechos, vas a ver, de que hay que procesarlos, hay que presunción de inocencia, van a pedir medidas cautelares cuando se los esté procesando a ellos por un montón de cosas que han ocultado. Porque uno de los grandes problemas de los que no hay democracia es la reserva de información. Es que la transparencia y la rendición de cuentas son también elementos de la democracia. El que puedan participar los partidos políticos en igualdad de condiciones también es parte de la democracia, de las elecciones. No solo que haya elecciones, es que todos puedan participar en igualdad de condiciones. Y si te fijas, tenemos un Tribunal Supremo Electoral que por ahorita todos los diputados andan en campaña y el gobierno mismo anda en campaña y el Tribunal Supremo Electoral no le llama la atención a nuevas ideas, para nada. O sea, en el caso de lo que vos ves del diputado William Soriano, que se ha asustado por el trabajo político que se está haciendo, que le está haciendo pues la oposición allá, y entonces hoy lo ves hasta inaugurando pasajes que se han pavimentado. Claro. Entonces andan para arriba y para abajo. O sea, que la mamá del presidente inaugurando, no sé, o hablando de un proyecto de la calle que va para el pueblo de ella, en La Unión. Entonces, porque tienen miedo de que se les meta la oposición y puedan perder. Porque hay una sensación de que las dos alcaldías del departamento de La Unión no han hecho buen trabajo. Claro. Entonces, de alguna manera, si te fijas, esos son recursos del Estado y el Tribunal Supremo Electoral no hace nada, ni va a hacer nada por eso. ¿Quién controla todo el sistema electoral? Solo la gente de Nuevas Ideas. Entonces, eso no es democracia. Eso es arreglar unas elecciones para garantizarte que no las vas a perder. Y el resultado está, solo faltan las elecciones.
Claro, claro. Entonces, pero digamos, el cuerpo diplomático, los organismos internacionales, la prensa internacional sabe eso y por eso le hacen esas preguntas. Entonces, yo podría decirte que cuando se habla de que no hay democracia, cuando el padre de Apopa habla de que hay una dictadura bukeliana o bukelista, se refiere al hecho de que todo gira en torno a Bukele. Te traigo el ejemplo de Irán que acabamos de estar mencionando. Fíjate que la estructura iraní de poder establece que el líder es reemplazable. Y si te fijas, matan a la ayatolá, matan a la cúpula, pero hay abajo toda una serie de cuadros en el ejército, en el gobierno, en la guardia iraní que le permite sustituir a los mandos. Tanto es así que ya tenían planeado que si llegaba a desaparecer la cúpula del país, que es lo que pasó, se iba a aplicar este modelo que ellos le han llamado mosaico. Es decir, 31 provincias independientes que no van a estar esperando de Teherán ni del Estado Mayor órdenes militares ni políticas y que ellos resuelvan los ataques en sus zonas. Y por eso le ha permitido a Irán enfrentar la embestida que le está dando Donald Trump y Benjamín Netanyahu. Entonces, pero en El Salvador todo está concentrado en relación al presidente Bukele. Entonces, eso es una dictadura, eso es una autocracia, eso no es democracia. Lo otro, el tema del régimen de excepción, pero es que lo que sucede es que él mismo reconoce en la entrevista que podrían haber inocentes. Bueno, entonces, ¿cuál es el mecanismo que tiene la gente en El Salvador para defenderse de una arbitrariedad? O sea, ¿cuál es el mecanismo que tengo yo? Por ejemplo, si me despiden de mi trabajo, de ir y presentar un recurso, un amparo, un juicio, donde puedo tener la garantía de que va a haber pronta y cumplida justicia, de que va a haber un juez independiente que va a analizar mi caso y va a decidir si hay razón o no hay razón para despedirme o incluso no darme una indemnización que me merezco después de trabajar en una institución que la ley lo establece 31 años. Entonces es una situación en la que no podés decir que si no hay un sistema de justicia que garantice que todos somos iguales ante la ley, no hay democracia. No lo hay en El Salvador, no lo hay. Yo soy un ejemplo de eso. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que a eso se refería el periodista. Y eso es lo que Félix Ulloa no puede explicar. Porque no se trata de que es un caso aislado, es que son un montón de casos en relación a eso. Entonces, eso es lo que yo podría decirte, ¿no? Y además los muertos, hoy miraba la cifra, hoy llega a 495, ¿verdad? Los muertos. No se te oye. Llega a 495. Sí, que ahí nos corrija Ingrid, que ahí está en el chat. Ok. A 495 los muertos en El Salvador en las cárceles. Lo que ha revelado Catalino Miranda esta semana, bueno, El Faro, de una entrevista que le hizo a Catalino Miranda, otra vez estás hablando de actos de corrupción y la situación es que ya la fiscalía de Bukele ha procesado a un asistente de Osiris Luna, a un auxiliar, a un agente de confianza de Osiris Luna y lo metió preso y está preso por cobrar. Y ves que hay un narcotraficante que se encarga de administrarte esas mordidas. Entonces, ¿y quién es el responsable de eso? Y Osiris Luna no va a decir nada de eso. El ministro de Justicia y Seguridad no va a decir nada de eso. O sea, decir que el Faro miente, decir que el Faro está exagerado, bueno, entonces procesenlos, porque una mentira así es grave. Abran una investigación. Entonces vos no podés decir que en el país hay democracia mientras tengas esas situaciones en las que el gobierno arbitrariamente te puede detener. Marvin, me llamó la atención.
Marvin, me llamó la atención el hecho de que Ulloa el año pasado decía de que El Salvador podía prestar servicios carcelarios a cualquier país que se lo solicitara. Y en la reunión que Bukele tuvo con Kast, cuando Kast llegó a El Salvador, dijo de que no habían hablado del tema. Y Ulloa en esta entrevista reafirma de que efectivamente no van a brindar servicios carcelarios a nadie. Lo de los venezolanos indudablemente lo desgastó, Marvin. O sea, aprendieron la lección de lo que significaba alojar personas que no en las cárceles salvadoreñas que no cometieron delitos en el país. Ahora, Félix, mira, Félix no es tonto. Félix lo que está haciendo es defendiendo su puesto, pues, porque en realidad lo que estás viendo ahí es que Félix le quiere demostrar a Nayib Bukele que es todavía útil para seguir siendo vicepresidente. Eso es lo que estás viendo ahí. O sea, por eso es que, mira, Félix, cuando tú lo ves, él sabe que está ocultando datos. Por ejemplo, ¿qué ley ampara en El Salvador a que puedas meter presos extranjeros sin que hayan cometido delito en el país? ¿Qué ley ampara al gobierno de El Salvador para alquilar las cárceles? Es más, en el mismo reporte, o sea, para que te veas que este gobierno viola las leyes, y que eso pues no es democrático, ¿qué ley ampara a que saques a un narcotraficante a hacerse un tratamiento de salud a Cuba cuando estás preso y por narcotráfico? Cuando la ley dice que sí puedes salir a tratamiento a hospitales públicos o a hospitales privados en El Salvador, pero no dice que vas a sacar a un condenado por narcotráfico a tratarse la diabetes a un hospital al exterior. A Cuba en este caso. En este caso a Cuba. Y mira, y hay vuelos directos de San Salvador a Cuba, entiendo yo, no sé si todavía los habrá, pero él hace una ruta de San Salvador, Costa Rica, Colombia y Cuba. Y estamos hablando de un condenado por narcotráfico. Y si te fijas, en ese periodo que él sale a tratarse su diabetes a Cuba, que le da el sistema penitenciario salvadoreño la autorización para irse a tratar la diabetes a Cuba, mueren como 155 personas, muchas de ellas por falta de atención médica. La bebé Génesis. En las cárceles, ¿no? Estamos hablando de la gente presa. Entonces, eso, en mi opinión, que Félix Ulloa no toque el tema, no habla de eso, pero él lo sabe. Es lo que nos hace decir a muchos que aquí democracia no hay. Las elecciones ya están arregladas. La posibilidad de tener justicia no existe. La decisión de que si no nos han metido presos a muchos aquí es porque no quieren realmente. Pero es que nos pueden meter presos por cualquier cosa. Y eso es una realidad. Y mientras eso pasa en un país, no puedes decir que es un país democrático. ¿La seguridad es un milagro de Dios o hay un plan perfectamente armado? Porque ahí ya como que hay una contradicción más. Es que mira, es que lo que pasa es esto. Decir que es un milagro de Dios que las pandillas se hayan rendido al gobierno de Bukele y no hayan puesto resistencia armada ni de ningún tipo, como sí pasó en Ecuador contra Noboa, como sí pasó en Córdoba, en Argentina, tú que estás ahí, la gran acción de violencia de las narcopandillas, como sí pasó en Sao Paulo, en Brasil, cuando el gobernador reprimió a las pandillas, como sí pasó en México, hoy con la muerte del Mencho. Entonces, vos te planteás, ¿cómo es que la MS-13 era tan mala, tan criminal, con armas, delincuentes, extorsionadores, gente malvada, y de repente se rinden ante el gobierno de Bukele? Pues sí, decir que fue una intervención divina es su manera de escaparse frente a sus seguidores de que tenía un pacto con los pandilleros. Esa es la única manera, porque cuando no hay pacto con los criminales, pasa lo que pasó en Brasil, en Córdoba, en Ecuador y en México.
se enfrentan al poder del Estado, le disparan, joden a la población y eso es lo que pasa. Pero cuando tenés pacto con ellos, podés hasta arreglar cuántos presos te van a dar. Pero todo eso, que solo aquí ha pasado, el gran milagro de Dios, no sé por qué no pasa en Gaza, por qué Dios no interviene en Irán, no interviene en África, si hay como 36 conflictos en el mundo que están activos. Entonces nosotros somos bendecidos, solo a nosotros nos quiere Dios. Y todo, por supuesto, por intercepción de Bukele. Eso es jugar con la inteligencia de las personas y en el caso de que no tengas mucha inteligencia, jugar con tu fe, jugar con tu ingenuidad. Correcto. Bueno, Marvin, leemos comentarios, ¿le parece? Ah, perfecto. Bueno, veamos. Saludos, dice. Bueno, nos vamos a ir hasta Houston un montón. Gracias, comunidad, por apoyar el canal. Dejemos like y compartamos, nos dice Ingrid. Buenas noches. Bueno, aquí se tiene fuera el imperialismo yanqui, dice la pequeña Lulu. Buenas noches. Buenas noches, dejando mi like. El Islam, dice Miguel Flores, no es compatible con Occidente, dice. Correcto, Mario. Hoy es un mártir. Ya nos va a decir si es compatible, Marvin, o no. Lulú dice, Irán es el imperio persa donde Abraham expulsó a Ismael, dice Rafael Ramírez. Irán no es Venezuela, Mario. Marito, me llega a su análisis, uno aprende, dice Ingrid. Bueno, hacemos el esfuerzo. Miren, aunque no crean, este programa yo me he estado preparándolo como 4 horas hoy y pensando desde que pasó todo esto. No, en serio, porque, o sea, para no venir a hablar paja, pues. Y yo dije, con 1 hora de anticipación voy a empezar, pero no pude. Con media hora empecé, ya no me alcanzó. Dice aquí, Rafael, explica, ¿Ismael era el primogénito o no? Dice. Es que depende. Fíjate que hay una cuestión. Vamos a ver, como Agar era la empleada de Abraham. La esclava. Pues sí, eso. Entonces, pues dice que como la esposa era Sara, pues que no, ¿verdad? Porque lo que vale es la esposa, ¿va? Pero. Correcto. Sí, pero el primogénito es el que nace primero. Entonces, pues. Claro. Claro, lo que pasa es que el primogénito uno lo tuvo con la esclava y de ahí con Sara, pues correcto. Subestimaron, dice Estados Unidos e Israel subestimaron el poder militar que tiene Irán. Yo más bien diría, ojo, no el poder, vamos a ver, Irán nunca le va a ganar a Estados Unidos e Israel, pero les va a hacer un gran daño. O sea, lo que subestimaron es la resistencia militar. Eso, yo usaría esa palabra. No el poder. O sea, no es que le va a ganar, porque no es que Irán va a ganar esto. Pero sí va a ser difícil que Irán pare. O sea, esto se termina hasta que Irán pare. Y si Irán no para, esto sigue más de un mes. Y eso va a afectar a la economía de Estados Unidos. Y le va a costar, si no le salen bien las cosas a Trump, le va a costar su carrera política. Claro. O sea, que aquí quien pierda, pierde por resistencia. Correcto. ¿Sabes qué parece esto? No sé si vos de bicho hacías competencia de que te hundías en el agua a ver quién aguanta más. Sí, correcto. Una cosa así. Sí, claro. O pierde el que se ría primero, ¿verdad? Una cosa así, ¿no? Claro. Es como en boxeo, yo he practicado boxeo y acá un poco también, no mucho como quisiera, pero un poco, y ahí uno entrena la técnica, obvio, la técnica, pero también la resistencia, pues, correcto. Tener mucha resistencia, porque en boxeo o perdés por la mala técnica que tenés, te dan un knockout, o perdés por la resistencia que no aguantas los rounds. Haciendo consultas con mis cheros en Moscú, que el objetivo de Irán es alargar esto lo más que se pueda, porque sabe que alargándolo la crisis económica en Occidente nos va a llevar putas. Entonces allí sí va a haber un relajo, ¿verdad? Claro, es como lo de Vietnam, Marvin. En Vietnam
Vietnam no le ganó internamente la guerra a Estados Unidos, pero se la ganó en Estados Unidos. Es correcto, es ¿Verdad? correcto. Es decir, la presión fue tanto internamente que dijeron, hombre, aquí tenemos que parar esto a pasar. Hay algo que puedo yo ya decirlo y creo que no me voy a tener que retractar, porque acuérdate que a mí me gusta hacer vaticinios y pronósticos, y es que el pueblo iraní no se va a alzar en contra del régimen. Eso no va a suceder. Y ya eso es una derrota para Donald Trump y Benjamín Netanyahu. Eso es una derrota. 2, que Irán les esté contestando como les está contestando. Esa es otra derrota. 3, que le descabecen a la cúpula del país y ellos sigan adelante con toda la infraestructura. Eso es otra derrota para Donald Trump y Benjamín Netanyahu. Los ataques que está haciendo, que dicen que no le bajó los 3 aviones, que dicen que no atacó aquí, que no atacó allá, que no, que Irán no tiene esa capacidad, pero que estemos viendo que el petróleo vaya a ir subiendo, eso va a ahogar, eso nos va a ahogar a todos, Lo del portaaviones Abraham Lincoln. Ajá, que le dejó ir 3 misiles, pero que dicen que es mentira, y todo eso. Bueno, vamos a ver. Esos no son mártires, son fundamentalistas radicales asesinos, dice. Lo que sucede, ojo, para usted sí, pero estamos hablando para el chiismo. Yo le voy a poner algo. Yo jamás reconocería a, yo me equivoco, a Nazón Joaquín García como apóstol de Jesucristo. Jamás, nunca. Pero hay mucha gente que cree que efectivamente Dios lo puso a él de jefe de la Iglesia de la Luz del Mundo. Y eso es lo que hemos hablado. Para el chiismo, el ayatolá Ali Khamenei es ahora un mártir. Y aunque él haya sido un dictador que ordenó la muerte de mucha gente en Irán, su muerte, ese martirio, ese gran cachimbazo que le cayó ahí, con su nieta, porque él estaba con su nieta cuando murió. Y ojo, que hay que decirlo, no sé si tú sabías que Putin le ofreció a ellos el avión del juicio final y él lo rechazó. Era un señor de 84 años que él ya iba a morir y decidió morir como murió, para mandar un ejemplo. Y con su muerte, yo le voy a decir, todos los crímenes que hizo para sus seguidores religiosos, para el chiismo, se convierte en un mártir o en un santo, por si podemos usar esa palabra para entendernos nosotros, que nosotros hablamos de santos, ¿verdad? Entonces ellos hablan de mártires, así es que esa es la... Pero no es que para mí lo sea, o para Mario lo sea, o para Occidente lo sea, pero para ellos sí lo es. Claro. O sea, literalmente ellos aplican lo que dicen los cristianos, pero que muchos cristianos y pastores no aplican, Marvin. Vivir es Cristo, en ese caso, vivir es Dios y morir es ganancia. Así es. ¿Verdad? Bueno, no sabía, el extremismo es el problema, los radicales, dice, claro, es radicales en todo. En todo. Falta muchos likes. Fútbol, en religión, sí. Pero Irán será destruido. Buenas noches, Mario, y saludos a Marvin. El Corán habla, dice, de Jesús, Isa en árabe, con gran respeto, y lo presentan como uno de los profetas más importantes de Dios. Claro, ahí estábamos viendo eso. A diferencia del judaísmo, pues, que en el judaísmo dicen que Jesús está en el infierno hirviendo en sus heces, y que María era una prostituta que tuvo a Jesús como el encuentro. Pues, hagamos un paréntesis en lo que estás diciendo. Mira, pero es que cuando lees la doctrina judía, entendés por qué dicen eso. Y brevemente te lo explico. Claro. Vamos a ver. Mira, para el judaísmo, el Mesías no muere.
y menos resucita, o sea, muere y resucita. El que resucita en el dogma judío es todo el pueblo israelita. Entonces, esa es la, digamos, el dogma. Pero si te fijas aquí, Jesús muere y resucita. No, el Mesías viene, libera, para el judaísmo, libera al pueblo, y todos los que habían muerto y los que están vivos resucitan para ser juzgados, y los malos van a parar al infierno y los buenos se quedan en el reino. Entonces, cuando ellos ven que el Mesías, Jesús, muere, dicen, ah, pues este no es el Mesías. Entonces es por eso que, y si te fijas, hay lógica en la creencia judaica. Por eso es que ellos no ven a Jesús como hijo de Dios o como el enviado o como Mesías. Por eso lo siguen esperando y no reconocen, efectivamente, y no reconocen a Jesús como hijo de Dios, ni como, digamos, una autoridad dentro de la fe. Eso sí es cierto, pero eso es creencia de los judíos. Claro. Aquí dice Antonio, buena información, Mario, vas a ser antropólogo, no sociólogo, pero me gusta la antropología. Creo que dentro de las ciencias sociales es de las materias que más me gusta la antropología. Lo que... ¿Cómo? Te permite hablar de todo. Sí. Dice, lo que se ha sabido es que Epstein era un activo del Mossad con el fin de tener de los huevos a los grandes tomadores de decisiones del mundo occidental. Correcto. Sí, claro. De hecho, hoy estuve viendo la declaración que da Clinton y le preguntan a Clinton, ¿sabe de esta foto? Y dice Clinton, ah, mira, no sabía que me habían tomado esta foto, dice el mismo. Y reconoce dónde está. Sí, dice, estoy en tal lugar, íbamos a tal actividad, en tal evento. ¿Y tuvieron sexo? Le preguntan. Honestamente, no tuvimos sexo, dice. O sea, les tomaban fotos desprevenidos, va. Tipo como esta jugada que Bukele le hizo al senador estadounidense cuando estaba con Kilmar tomándose las margaritas. O la reunión con el cuerpo diplomático, ¿te acordás? Ah, correcto, claro. Dice aquí, es increíble que aún haya gente que cree que Israel es la tierra prometida. Fue la tierra prometida, según expertos. Lo que hacen ahora es abominable, dice. Israel ha matado a palestinos católicos en nombre del pueblo de Dios, criminales. Marvin se fue a vivir con los musulmanes para estudiarlos, preguntan. Sí. A Tayikistán. Mario, gracias, mi estimado. Dice, la estrategia de Irán será desgastar a los imperialistas en una guerra prolongada como en Vietnam. Dice. Bueno. Es correcto. Eso me dicen mis contactos rusos, ¿qué es lo que piensa hacer Irán? Sí, pero en Arabia Saudí no puedes erradicar, no puedes edificar a la iglesia católica, dice. No, está prohibido. Están boicoteando a Mario Rogelio los argentinos. Una FR, Cristina, no entendí, cristiana. Ah, sí, son cristianas evangélicas las iglesias que hay en Irán. Honestamente creo que son católicas, ¿verdad? Por eso la reunión del Papa Francisco. Lo que sucede es que hay una especie de patriarcado católico en Siria y en Egipto. Y entendería yo que esas son las iglesias que hay por ese sector. Pasa de que en aquel tiempo, Marvin, estamos hablando del cristianismo primitivo, no existía el Papa, lo que existían eran patriarcas, que Roma después se abrogó el derecho de decir, ah, bueno, yo me erijo como patriarca de Roma, pero también como papa de todos. Bueno, ahí ya fue otra cosa, pero lo que habían eran patriarcas. Acordémonos que uno de los patriarcados más antiguos de la iglesia cristiana está en Alejandría, Egipto, y hay otro en Siria, otro cristianismo que es el cristianismo copto. Claro. Vea, entonces a ese cristianismo se refiere que hay. ¿Cuántos años duró el imperio persa? Dicen aquí, Mario. La población precolombina tuvo relación con los denisovanos. No sé que yo sepa, ¿no?
Entiendo que ya eran sapiens a la llegada de los invasores. Ah, no, claro, aquí está hablando de otra cosa, no, claro. Nosotros somos Homo sapiens desde hace 300,000 años, Pues si no ahí, más, ¿verdad? no, O sea, claro. Ayer cerraron, dice el canal de Miguel Ángel. Bueno, no sabía, pero era mía, censura en YouTube. Bueno, por eso tenemos cuidado nosotros. Para la ceremonia de la transición por el martirio del Ayatollah, estudiemos, investiguemos por cuenta propia la historia que nos cuentan. Siempre dice, trata de minimizar el alto grado de inteligencia de los nativos y de elevar el intelecto y la habilidad del invasor, dice. Bueno, veámonos más abajo porque estos son los iniciales y aquí hay Mario. Mario, pregúntele a Marvin si la Iglesia Católica se ha pronunciado por lo que está pasando. no, hasta ahorita no he dicho nada del Papa. Bueno, hay que ver. Irán está atacando la economía de Estados Unidos y sus aliados. Carlos Burcio dice, en Irán no replicarán el modelo de guerra de Vietnam, sino de Irak a inicios de los 90. Perdón, dice, a inicios de los 2000. Bueno, no sé. Sí, más allá de lo que sea, Vietnam o Irak, el problema es que quieren alargar la guerra. Y otra cosa, Irán con esa cerrada del estrecho de Hormuz puede joder la economía de todo el mundo. O sea, que es algo complicado a lo que vamos. O sea, yo vuelvo a insistir, no sabemos cómo va a terminar esto, así es que hay que ahorrar, porque la situación se puede volver complicada. Claro. La situación... Bueno, quedémonos ahí porque son muchísimos. Discúlpenme, se ha descubierto que nosotros, Homo sapiens, tenemos genes neandertales y también denisovianos. Claro, lo que pasa es que ahí no, pues sí. Mario, pregúntele a Marvin si la iglesia... Marvin, última pregunta para irnos despidiendo y que usted reaccione a los comentarios, hombre. Qué irónico que la amenaza nuclear no vino de ningún país comunista, no vino de la República Socialista de Vietnam, que no tiene el arma nuclear, no vino de Kim Jong-un, que por ahí dicen, bueno, por aquí tenía, que tiene también, por aquí tenía yo un meme preparado para eso, hombre. Dije yo, en este momento, cuando lo busco, ya no lo encuentro, el meme de Kim. ¿Cómo? Las leyes de Murphy. Claro, porque, y decía alguien en los comentarios, aquí está, es que Kim Jong-un juega muy brusco, por eso no lo invitan. Por acá no vino de Corea del Norte, que tiene arma nuclear, no vino de China, no vino de Rusia, sino que la amenaza nuclear viene de Francia, Marvin. Dice Macron, pasamos ese video, que ellos tienen arma nuclear y que van a hacer todo lo posible por proteger Francia y que de ese momento en adelante se reservan el derecho de decir datos sobre su arma nuclear. Bueno, acá tenemos te voy a explicar por qué dijo eso. Aquí tenemos a Kim Jong-un. Abre una cuenta a nombre de Netanyahu e insúltame. Bueno, no se ve, creo. Perdón, aquí está. Abre una cuenta a nombre de Netanyahu e insúltame. Sí, claro, bueno, claro. Para entrar al pleito. Va. Claro. Te voy a decir una cuestión por qué Macron ha dicho eso. Yo creo que una de las cosas que hay que tener bien claro todos los vectores de lo que está sucediendo para no creer un montón de noticias que andan circulando ahí. Resulta, Mario, que se detectó un sismo en Irán de 4.7 subterráneo y se detectó otro sismo en Las Vegas, en Nevada, también subterráneo. Entonces, eso se sospecha que son preparativos nucleares. No sabemos si Irán ya tiene armas nucleares. Todo indica que no. Pero Israel sabemos que las tiene y no las ha declarado. Lo dijo Jimmy Carter. Antes de que me digan de dónde saco el dato, lo dijo Jimmy Carter. ¿Verdad? Y no sabemos si con la muerte
Es que aquí hay una cuestión interesante. El ayatolá Ali Khamenei decía que usar las armas, ojo, usar las armas nucleares, decía, es pecado. Usarlas. Él no decía fabricarlas o tenerlas. Ojo, con eso. Y hoy que lo han matado, la fatua de Ali Khamenei puede ser sustituida por una nueva. O sea que puede haber una reversión de que es pecado usar armas nucleares. Entonces, primero se siente el terremoto subterráneo en Irán, que eso indica pruebas nucleares, y luego se oye otra vez otra prueba en Nevada. Y Donald Trump anunció ayer que lo más grande está por venir. Entonces, lo que pasa, Marvin, lo que pasa que en este caso, lastimosamente, como dice Herbert Marcuse en este librito del hombre unidimensional, cuando habla del uso del arma nuclear, somos racionales e irracionales. Racionales porque hemos logrado crear la bomba atómica, pero irracionales porque eso es lo único que puede constituir la seguridad de las sociedades modernas. Palabras más, palabras menos, un poco parafraseándolo. Y ahora mismo Corea del Norte esa es la única forma que logró garantizar que no lo interviniera. Lo que sucede es que este ataque a Irán ha dejado al mundo que la única manera que no te ataquen es que tengas armas nucleares. Y ya nadie va a creer en el orden internacional, que eso es lo más grave también que ha pasado. Tú sabes que con todo esto que está sucediendo, ya la ONU pues es un adorno. Ya no hay derecho internacional. Incluso voy a decirte algo. Aquí podría El Salvador o América, todos estos países hacer lo que quieran ya. ¿Y quién les va a decir algo si caemos en una especie de anarquía internacional? Y eso es lo grave de lo que está pasando. Claro, correcto. Por ahí leí algún comentario que decía la diferencia de antes, de cuando existía la URSS con Rusia, es que de alguna u otra manera la URSS a todo el tercer mundo y bajo esta figura de los países no alineados le daba un cobijo a todo el tercer mundo de su armamento nuclear. Hoy eso no sucede. Entonces la URSS sí decía, a pesar que tenía esta cuestión de la coexistencia pacífica, el tercer mundo tenía este parteaguas de decir. Se llamaba Pacto de Varsovia. Ah, bien. Y también era la OTAN de la Unión Soviética. Claro. Y tener esta cuestión relacionada con la destrucción mutua asegurada. Incluso yo había escuchado. ¿Cómo? Eso está vigente todavía. Incluso yo había escuchado la cuestión esta, no sé, honestamente nunca me he puesto a averiguar, no sé si era un mito, que decía, si Estados Unidos activa su armamento nuclear, automáticamente se activa el de Rusia, el de la URSS, y viceversa. No sé si eso era un mito, lo de las llaves, lo del botón, bueno, ha quedado ahí para la historia eso, ¿verdad? Y la crisis del 62... ¿Qué fue lo único que evitó, Marvin, que a Cuba le invadieran en toda buena parte del siglo XX? La crisis de los misiles. Los misiles, los quitas de Turquía, los quito de Cuba. Los quitaron, pero garantizame que no vas vos a atacar Cuba. Claro, en detrimento de Cuba, porque Cuba en ese momento tenía 5 puntos que Gorbachov y Estados Unidos, Kennedy, negociaron a espalda de Cuba, pues Cuba se sintió traicionada y posteriormente la URSS lo que hizo para reivindicarse con Cuba fue darle, esto ha quedado también para la historia y fotografías de esto, está documentado, de que la URSS para congraciarse nuevamente con Cuba le dio acceso total a ser el único líder de un país occidental que visitaba las instalaciones nucleares de la URSS. Hay fotos de Fidel viajando, visitando el armamento nuclear, conociendo dónde estaba albergado y todo eso. O sea,
de esa forma se reivindicó, digamos, y fue un paseo que tuvo como de 30 días. Fue una de las salidas más largas que tuvo Fidel de Cuba en ese momento, paseando o conociendo la URSS. Bueno, Marvin, últimas palabras que nos quiera decir. No, agradecerte y un saludo a tu audiencia por haber estado con ustedes. Siempre es un gusto estar contigo. La columna de esta semana, ¿de qué va? No, ya se publicó ayer. Es sobre los sacrificios lencas, los sacrificios humanos. En la prensa gráfica. Sí, son cuatro entregas. El próximo lunes es la última. Ayer fue la tercera. Okay. El lunes va la cuarta y última. ¿Cuándo compile el libro de todos esos artículos, Marvin? Bueno, es que eso va en el primer capítulo del libro de los 500 años, que es lo que estamos preparando, ¿no? Ok, o sea que todo esto que están soltando es el primer capítulo del libro. Es un resumen. Bueno, Marvin, gracias por estar acá con nosotros. Abrazo en la distancia. Un gusto. Saludos. Gracias, dice Ingrid. Gracias, Marvin. Mucho aprendizaje. Gracias, Marito. Apoyemos el canal. Gracias, Marvin. Nos vemos.